Buenos días, bienvenidos a una clase más de Realidad Nacional. El día de hoy seguiremos viendo un poco de la historia del país y esta temática nos tardaremos unas 2 clases más. Será esta y 2 más y de ahí entraremos a geopolítica y con eso terminamos la materia. Ya, sin más pues vamos a empezar. Ya, nos habíamos quedado aquí, ¿no?, en la separación de Venezuela y Quito de la Gran Colombia. Tomemos en cuenta que en ese tiempo Ecuador no había, pero nos llamaban el Distrito del Sur o Quito, el Distrito del Norte o Venezuela y el Distrito Central o Cundinamarca, o sea, Colombia. Y todos juntos éramos la Gran Colombia. El momento en que nos separamos, se van separando de la Gran Colombia, por eso, bueno, solo se llamaba Colombia en ese tiempo. Nosotros lo conocemos con la Gran Colombia para cuestiones de diferenciar la Colombia actual de la Gran Colombia, ¿no? Entonces, todos nos fuimos separando de Colombia. Primero se separa Ecuador, luego Venezuela, nos vamos separando los dos y se queda como Colombia, pues solo el Distrito Central, que era Cundinamarca, donde la capital era Bogotá. Entonces, así fue. La separación de Venezuela y Quito fue acelerada por la discrepancia de opiniones entre federalistas y centralistas. Claro que sí, ya que Colombia deseaba que todos tengamos las mismas leyes, ¿sí? Esos eran los centralistas, mientras que Ecuador y Venezuela queríamos que sea diferente, que manejemos tipos de leyes diferentes, gobernabilidades diferentes, ya que somos personas diferentes. Ahora suena como algo como que ¿por qué tanto problema con eso? Ahora que vivimos en un mundo globalizado. En ese tiempo era bastante más pegada a las cuestiones de la iglesia, conservadoras, que hacían que unirse 3 posturas un poquito diferentes, como la venezolana, la colombiana y la ecuatoriana, pues cause un poquito de recelo, ¿no? Entonces ya, Quito no había tenido una representación real en las deliberaciones constitucionales y solo es en 1822 cuando se une a Colombia, la Gran Colombia. A pesar de existir apoyo a la Constitución de Colombia en Quito, más específicamente en Guayaquil, quiteños y venezolanos ansiaban una constitución federalista. Federalista quiere decir con ciertas libertades a las políticas que se manden desde el centro. Es decir, una que les permitiera tener el control y libertad regional sin imposiciones centrales fuertes. En particular, el cuerpo militar venezolano esperaba ejercer más poder en su región. Claro, y bueno, el presidente de Colombia era Simón Bolívar, ¿no? El 13 de mayo de 1830, el departamento del Sur, o sea Quito, declaró su independencia de Colombia y conformó la República del Ecuador. Con estos antecedentes, del 14 de agosto de 1830 se lleva a cabo la primera constituyente en la ciudad de Riobamba. Bueno, entonces vemos cómo el departamento del Sur, o sea Quito, declara la independencia de Colombia, pero vamos a ver un poquito más de fondo esto. ¿Por qué se desintegra la Gran Colombia? Disimilitud, o sea diferencia, de caracteres, costumbres e intereses entre las poblaciones. La crisis económica que provocó la guerra, unida a la falta de vías y de medios de comunicación, impedía organizar y gobernar bien tan extensos territorios. Bueno, vamos con la primera, que yo les quería decir. Ahora somos diferentes, muy diferentes de Colombia y Venezuela. ¿Pueden imaginarse hace 200 años? Era como que se manejaban otros idiomas. La gente era analfabeta realmente, ¿no? La gente era realmente analfabeta y no eran muy diferentes. O sea, si tú ves a alguien que tenga costumbres diferentes de ti,
pues ya, era básicamente un enemigo o yo no quiero unirme con él. Ahora no, ahora que hablamos, ay, de hermano colombiano y hermano venezolano y hermano peruano, ahora es así, pero hace 200 años no, ¿ok? No éramos tan tolerantes o no eran tan tolerantes como nosotros, ¿ya? Entonces, somos muy diferentes. De hecho, nosotros tenemos más parecido con colombianos que con peruanos. Imagínense la guerra entre Ecuador y Perú. Éramos totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, lo mismo. Nosotros somos más parecidos a Colombia, pero somos completamente diferentes. Y aún así somos más parecidos a Colombia. Imagínense a Venezuela. No, totalmente diferente. Ahora que ya como están pasando por esta situación, ellos han venido a nuestro territorio y son bienvenidos, pero ahora tenemos más parecido con ellos que con los colombianos, porque hemos aprendido de las costumbres de cada y con eso pues hemos formado mejores lazos, pero con los colombianos no mucho. De hecho, ellos dicen nosotros antes éramos la Gran Colombia. Y nosotros es como que, sí, todos éramos la Gran Colombia y nosotros, y después decidimos separarnos, los tres países. Ellos dicen, no, nosotros éramos la Gran Colombia y ustedes se separaron de nosotros y nosotros nos quedamos solo como Colombia, pero todos éramos Colombia. Ustedes fueron los que se separaron de nosotros para hacer su propio país. Entonces es técnicamente cierto. A ver, sí, porque éramos grandes y el uno se fue para el norte, el otro se fue para el sur y se quedó el del medio. Así que técnicamente lo que nos están diciendo es verdad, pero realmente es como que más bien nos separamos los tres países, ¿sí? Así que técnicamente sí, nos separamos nosotros de Colombia para formar nuestro propio país. Es como decir que Guayaquil se separa de nosotros para formar su propio país, ¿ya? Y nosotros, y a la larga eso pasaría. Era muy difícil manejar tan grande territorio. A ver, ahora podría ser más fácil. Si es que se hubiera seguido conectado, la Gran Colombia sería el tercer país más grande de América Latina, solo atrás de Brasil y Argentina. Pero tomemos en cuenta que son 5 países la Gran Colombia, que sería Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y las Guayanas. Bueno, no las, pero creo que una de ellas. No le paremos bola un ratito. Sería con Panamá. Entonces Ecuador se separa, Venezuela se separa y se queda Panamá y Colombia, y Panamá era como una provincia de Colombia, pero nadie pudo bajar este tapón de Dierén, creo que se llama de Dierán. Bueno, no me acuerdo el nombre, déjenme, les busco, siempre se me olvida el nombre. Tapón de Darién, ¿ya? El tapón de Darién es como una selva entre Panamá y Colombia. Si ustedes son... Ay, no. Si ustedes son observadores, aquí vemos cómo todo esto es delgadito, ¿no? Entonces tienes Pacífico y Atlántico ahí mismo, Caribe. ¿Y qué pasa? Que en este sector está el tapón de Darién. ¿Qué es este tapón de Darién? Es una selva del porte de una provincia del Ecuador, pero es muy inhóspita. O sea, la gente que entraba ahí moría. Solo sobrevivía un bajo porcentaje. ¿Por qué morían? Porque la selva es muy fuerte ahí, pues se llamaba el tapón, porque no podías pasar de América Central a América del Sur. Entonces, tomando en cuenta este tapón, Panamá se separa de Colombia. Y dicen, no, nosotros de aquí vamos a separarnos porque Estados Unidos nos está calentando las orejas, porque Estados Unidos le urgía hacer un canal. Entonces le llamaron el Canal de Panamá y Estados Unidos totalmente apoya la separación de Colombia a Panamá, ya que Colombia no compartía los mismos ideales que tenía Panamá, mientras que Panamá y Estados Unidos sí estaban como que de acuerdo en todo esto, en hacerse países contracapitalistas. Tanto es así que Panamá maneja dólares,
O sea, Panamá es más parecido a Estados Unidos que a Colombia. Bueno, menos en cómo hablan, porque sí hablan igualito a los colombianos, entre colombianos y venezolanos. Está bien la ubicación, ¿ya? Pero hablan como que los dos idiomas, ¿no? No sé si han oído hablar alguna vez a algún cubano que habla en dos idiomas. Entonces, ya, ellos hablan así, se creen como Taco Bell. Bueno, entonces manejar un terreno tan amplio sí era complicado. Ahora es mucho más sencillo porque ahora ya está todo constituido. Pero en ese tiempo, cuando ni siquiera querían estar los tres países juntos, porque es Panamá el que se separa de Colombia por motivos de intereses propios, mientras que por cuestiones de ideologías, de pensamiento, se separa Venezuela, Ecuador y Colombia. No económico, más social, ganaron los factores sociales y la pica que tenía Venezuela. Ya. Entonces ahora es más fácil manejar tan amplios territorios. Antes no era nada fácil. Entonces Ecuador tuvo que, perdón, tuvieron que irse separando porque para incluso facilitar el manejo de tan grande territorio. Había sectores económicos, políticos en cada país que nunca estuvieron interesados en el proceso de integración, totalmente. Inglaterra y Estados Unidos promovieron la secesión, o sea, ¿por qué? Porque ya nos habíamos liberado de España. Ya habíamos ganado la guerra con Perú. Ahora, pues, vamos a separarnos de, ¿cómo se llama? De la Gran Colombia. Entonces, en cada una de estas guerras, Estados Unidos e Inglaterra ganaban mucho dinero, porque nos vendían armas, porque nos daban, no sé, escudos, chalecos, nos enseñaban. Entonces, Estados Unidos y Venezuela e Inglaterra ganaban mucho con esto. ¿Ya? Como les digo, primero nos habíamos librado de España y luego nos habíamos librado de Perú. Luego de ser independientes de España, Perú nos ataca. Nos ataca como Colombia, nosotros como Colombia, y nosotros nos pudimos les pudimos ganar a ellos el 27 de febrero, por eso es la batalla de Tarqui, ¿no? A propósito, algo que les quería comentar. Cuando nosotros peleábamos en guerras, no es que eran contra los españoles. Esto es algo que nos dice mal la historia. O sea, sí eran representantes de España, pero eran los mismos, nosotros mismos, ¿ya? Era como una guerra civil, solamente que a unos no es que venía el rey con la caballería de España, no, sino que eran los que representaban al rey y a España versus los que querían libertad. Entonces eran dos posturas dentro del mismo país. Entonces los españoles no eran españoles. ¿Pudimos ganarles a los españoles? No es cierto. Nosotros les ganamos a los mismos ecuatorianos. Tanto es así que el 24 de mayo, cuando ya pudimos ganar la batalla de Pichincha, después de la guerra, mucha gente iba y ya les levantaba a los representantes del ejército español, porque eran compadres, ¿ya? Porque eran panas, porque eran amigos. Les decían, ya ve, vamos a la casa, ya perdiste, ja, 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 y se iban caminando. ¿Ok? Y ambos con uniformes diferentes y todo. Los representantes de Ecuador, de Colombia, de lo que de los que nos queríamos liberar, pues uniformados de granaderos, porque era el uniforme de la Gran Colombia, de los granaderos de Tarqui, ¿no? Entonces, igual contra Perú, o sea, igual tuvimos la misma guerra, o sea, también eran como que amiguis. Contra Perú no tanto, de hecho, pero contra España sí, o sea, eran gente que eran amigos entre sí, que se peleaban, se mataban, y luego se terminó la guerra y se iban a la casa. Muchos eran vecinos. Ok, entonces eso es algo que nos ha dicho mal la historia para darle valor a estas acciones que nosotros teníamos, ¿ya?
Los venezolanos y ecuatorianos querían mayor autonomía en su territorio. Dentro de la Gran República, de la Gran Colombia, existía el Distrito del Sur, o sea, nosotros, integrado por 3 departamentos. El departamento de Ecuador, con todo el norte del país, donde Quito es la capital. El departamento de Azuay, con Cuenca, y el departamento de Guayaquil, para la jurisdicción de la costa. Entonces, a ver, resumamos. Existían 3 departamentos: Ecuador, Azuay y Guayaquil, donde las capitales eran Quito, Cuenca y Guayaquil, respectivamente. ¿Ok? Entonces, a ver, Ecuador era el representante del norte, Azuay del sur y Guayaquil de la costa. El 13 de mayo de 1830, el departamento de Ecuador, uno de los 3 que forman el Distrito del Sur, mediante acta firmada por una asamblea de notables en Quito, resuelve separarse de Gran Colombia y formar un estado independiente con el nombre de República de Ecuador. Entonces, de los 3 departamentos, Ecuador, Azuay y Guayaquil, el que se separa de la Gran Colombia es Ecuador, o sea, Quito. Nosotros nos separamos de la Gran Colombia, donde se escoge al general Flores como el presidente del Ecuador, como el representante, como el jefe supremo del Ecuador, o sea, de Quito. ¿Ya? Nosotros nos separamos. Azuay y Guayaquil seguían siendo parte de Colombia, esto el 13 de mayo. El gran colombiano general Juan José Flores, nativo de Venezuela, es nombrado jefe supremo del Ecuador. Entonces, a ver, vamos a hablar un poquito de él antes de volver a los acontecimientos históricos. Claro, siempre me han dicho, ¿cómo es posible que un venezolano sea presidente del Ecuador? No, pues, pues lógico, ¿no es cierto? Porque no existía Ecuador. ¿Cómo va a ser un ecuatoriano si no existía? ¿Ok? De hecho, existe el Ecuador una vez que ya se separan de la Gran Colombia. Es como decir, ¿cómo es posible que el primer presidente de Estados Unidos sea un inglés? Porque no había Estados Unidos, solo había Inglaterra, y cuando se separan, este personaje queda como presidente de Estados Unidos, pero él era inglés, él nació en Inglaterra, o pudo haber sido un inglés nacido en América, pero en ese momento Estados Unidos era Inglaterra, ¿ya? Eso. Entonces, y también hay otra cuestión, ¿no? El primer presidente de Perú fue quiteño, así que no quiero caer en amén a la falacia tucuac de tú también, pero más también va por ahí, ¿no? El primer presidente venezolano, el primer presidente de Perú era quiteño, el primer presidente de Ecuador era de Venezuela, ¿ya? Pero era porque no estaban los países, ahora ya tiene que ser ecuatoriano. Entonces todos adoptaron ya la nacionalidad de los países. ¿Pero cuándo adoptaron? 4 años después de existir el Ecuador. Por eso que Vicente Rocafuerte haya sido el primer presidente ecuatoriano, bueno, sí, era nacido perdón, no me acuerdo si Riobamba o Ambato, disculpen, o Guayaquil, otra vez ya me confundí, perdón, veamos. Googleemos. Nacido en Guayaquil en 1783, ya. Pero no era ecuatoriano, era guayaquileño. Pero como ya era para ser presidente del Ecuador, pues ya era ecuatoriano. ¿Por qué? Porque bien o mal era el territorio del Ecuador, pero técnicamente no era Ecuador, ¿ok? Ya, era costeño, era de Guayaquil por la Gran Colombia, ya, pero técnicamente no era el Ecuador todavía, ¿sí? No habían países, pues entonces naces y los países se dan porque eh, por estos actos revolucionarios y bueno, de que van fundando los países y adicionalmente también por los actos independentistas de España, de los colonizadores, ¿ya?
Entonces, volvamos. También, siempre igual, han conversado, ¿no? Que sí, que era un analfabeta y todo. Claro, sí era un analfabeta, pero en ese tiempo habían ingenieros, abogados, médicos. O sea, no. Lo que había era ser soldado o ser obrero. Sí, o sea, médicos, enfermeros, bueno, puede que sí, pero igual de una medicina muy básica para curar heridas, no para enfermedades. De hecho, la gente moría por falta de penicilina. Sí, de hecho, Cristóbal Colón muere de sífilis, ¿ya? Pero bueno, entonces, claro, él era analfabeto, de acuerdo, sí, totalmente, pero era un gran estratega. Él sí fue un gran estratega. Luego ya lo jodió todo, pero él era un buen estratega. Por eso era de los superiores de todos los soldados. Incluso era gran amigo de Bolívar y confiaban en él, pero él era uno de los superiores por sus buenas tácticas militares. Él era estratega. Recuerden que estrategia viene estrato, que significa ejército, y guía, que significa gestor. Entonces es el gestor del ejército, es el guía del ejército. Entonces él era un gran estratega, ¿no? En fin, para mí me sigue pareciendo todavía el peor presidente Rafael Correa, ni siquiera Juan José Flores, ni siquiera Juan José Flores. Tomemos en cuenta que igual Juan José Flores no podía actuar mucho, o sea, la constitución estaba mal realizada, no tenía cómo llevarse, cómo había la presión de todas estas personas, que cómo vas a hacer eso, mejor hazte para acá, a mí dame esta hacienda, a mí dame la de acá, tenía un montón de presiones. El Rafa bien no podía tener presiones, lo hizo todo por robar él y no tenía presiones, él quiso ayudar a sus amigos, nada más, sin presiones, ¿no? Nada, se movía sin saber de él. Para el 14 de agosto de 1830, Flores convoca a una asamblea constituyente en Riobamba para expedir la constitución política del nuevo Estado. Está integrada por sus partidarios que lo nombran presidente provisional. El 22 de septiembre de 1830 se emite la primera constitución que declara, entre otros artículos, a ver, creo que me salté. Bueno, sí. Que declara, entre otros artículos, que el departamento de Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí, formándolo un solo cuerpo independiente con el nombre del Estado del Ecuador. Juan José Flores asume el poder como presidente del nuevo Estado y José Joaquín de Olmedo de vicepresidente. Hay algo que me estoy saltando. Aquí está. Aquí mismo está. Disculpen, ¿no? Que me salté esto de aquí. Ya. La Asamblea Quiteña le dispone a Juan José Flores que gestione la integración de los otros dos departamentos en consideración a que los gobernadores son militares bajo su mando. O sea, que se unan Guayaquil y Azuay. Sí, ya se les pide que por favor les ordene a los militares que están a mando del mismo Flores que se dejen de cosas y que ya se unan al Ecuador. O sea, porque que primero se separa es Ecuador, pero como los de Guayaquil y los de Azuay estaban a mando de Flores, pues aprovecharon y dijeron a ellos también que se unan a nosotros. La Asamblea de Quito les dice, tienes que hacerle que se unan. Entonces, de este tipo, Juan José Flores era un buen estratega para la guerra, pero poder dirigir no era muy brillante. Entonces, así es como se unió Colombia, Azuay y Guayaquil. Ya, entonces ahí sí se queda José Joaquín de Olmedo como vicepresidente. El sistema económico de las haciendas y transformaciones y cambios económicos en la nueva formación de república. Tomemos en cuenta que en esta época no es que habían grandes barrios, o sea, lo que habían eran haciendas. Por ejemplo, la gente que vive aquí en Quito, en el sur de Quito, no sé si han escuchado, la Ciudadela Ibarra, ya.
la ciudad de Ibarra no es una ciudadela ahora, pero siempre fue una hacienda, la hacienda Ibarra, ¿en donde? En Quito, ¿ok? ¿Por qué? Porque había una hacienda que era gigantesca, ¿ok? Y era todo ese sector que ahora es un barrio, un casi barrio, pues, de Quito. Bueno, hace mucho tiempo no era un barrio, era una hacienda. Había una hacienda que salía desde el condado y terminaba más allá de Otavalo, ¿ya? Entonces, para que se den cuenta que si ustedes como grandes hacendados querían ir al final de su hacienda, se demoraban unas 6 horas en irse al final de su hacienda, porque a caballo y sin carretera medio complicado, ¿no? Entonces, así estaba conformado el país. En la época gran colombiana, las necesidades bélicas se convirtieron en el primer nexo de la región con la economía mundial. Durante finales de la colonia e inicios del actual Ecuador, esta región ya era conocida a nivel internacional por su cacao. Ya. La primera etapa de la República eran las fuerzas productivas estancadas, como habíamos visto, las cuestiones del monocultivo. Y el poder, que era la primera etapa de la Primera República, su poder era la oligarquía terrateniente e importadora, el militarismo gran colombiano y el clero, o sea, la iglesia. Con la constitución de la República desaparecieron los restos de los obrajes y se limitaron todas las posibilidades para consolidar los débiles esfuerzos manufactureros y mineros existentes hasta ese entonces, con lo cual la agricultura se constituyó en el eje de la acumulación. Entonces, claro, todo lo que nosotros hacíamos, lo hacíamos de mano a una agricultura. La división económica de la naciente República del Ecuador. Entonces, aquí tenemos Sierra Centro y Sierra Sur, y la costa. Sierra Centro Norte era Quito, Sierra Sur era Cuenca, y la costa era Guayaquil. Entonces aquí tenemos en el mapita un poquito más, bueno, explicado aquí a nivel del mapa, que un mapa que pude encontrar sobre el antiguo Ecuador, pero real. Yo he visto muchos que son así larguísimos, extensos, totalmente irreales. Si ustedes se fijan, nosotros incluso teníamos el territorio hasta Colombia. Pasto era nuestro, por eso Pasto hablan más como ecuatorianos que como colombianos. ¿Qué hubo, parce? O sea, eso, nada, son bogotanos, no sé, pero los colombianos hablan como pastuzos, como carchenses, ¿ya? Por eso los carchenses hablan así como hablan, porque los mismos pastuzos, los de Pasto, que vendría a ser esta provincia de aquí chiquita, que actualmente se le conoce como Nariño, pues Nariño hablan tienen más parecido a nosotros, de hecho, ¿no? Es más ecuatoriano. Casi hasta para comercializar mismo con nosotros es más ecuatoriano. Es una formalidad el hecho de que debamos pasar el puente de Rumichaca para comprar allá. Es más, es como una formalidad, pero es como, incluso ahí hasta ya comercializan en dólares y todo, ¿no? No sé, ellos ya te venden en dólares. ¿Para qué? Para evitar este bajo de precios, ¿sí? O sea, algo te cuesta $1 y le dejan a $1. Y el peso sube y baja, no les importa, sigue vendiéndole a $1. O sea, tienen estabilidad con la moneda del país vecino, obviamente no con la de ellos. Entonces, ya. Nosotros también teníamos hasta el Valle del Cauca, desde inicios de Chimborazo, Pastaza, Quito, todo eso, todo hasta el Cauca era lo que se conoce lo que se conoce como la región centro-norte de Quito, ¿sí? La Sierra Centro-Norte, o sea, Quito. Todo esto era Quito porque esto era el reino de Quito, ¿ya? Entonces, todo eso era Quito. En fin. Cuenca era todo lo que dice Azuay y desde Chimborazo hacia abajo. Entonces todo eso era Azuay, o era también llamado Sierra Sur. También, bueno, Sierra Sur y Oriente, porque el Oriente era algo que casi nadie quería.
Ya, tengo que decirlo. Si alguien aquí es del oriente o de la Amazonía, pues lo siento, pero la historia a veces es cruel, ¿ok? Era algo que casi nadie quería, ¿por qué? Porque no tenía el nivel de producción que tenía la costa y la sierra. De hecho, la sierra se encargaba de la producción interna del país, mientras que la costa se encargaba de importar y sacar el dinero, o sea, importar y sacar el producto, en este caso el cacao, para el país, y a nosotros nos llegaban el resto de productos, armas, ¿por dónde? Por la costa, por Guayaquil. Y eso. Pero de Pastaza, de Tena, o sea, turísticamente es muy bonito, sí, sí, qué lindo y todo, sí, pero de ahí no es que voy a exportar la papa china, voy a exportar los maitos, a exportar los chontacuros y los chontaduros. No, no llegaban a eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque no era del interés, ¿ok? Y aparte tienes eso, nada más. Mientras que frutas, verduras, hortalizas de animales y cualquier tipo de carne, carne roja, carne blanca y la que tú quieras, estaba en la sierra y en la costa. Entonces es un terreno que prácticamente a nadie le importaba mucho. ¿Qué es lo que les importaba? Loja y Cuenca. Por eso se llamaba Sierra Sur, ¿ya? Entonces sí, también la Amazonía, pero bueno, es complicado, como diríamos en Facebook. Ahora, tomen en cuenta también que cuando nosotros nos quitan el terreno, no, o sea, sí, parte del territorio, nos están quitando casi todo esto de Amazonía, ¿ya? Entonces los peruanos es como que, bueno, ya, para tener más terreno, pero lo que nos quitaron no era tan relevante como con lo que nos dejaron, ¿sí? Entonces, bueno, en fin. Miren esto, ¿por qué era tan importante quedarse con Guayaquil? Guayaquil, se han escuchado que nunca quería ser parte de nosotros, Guayaquil siempre quiso irse con el Perú, quiso independizarse, estar con la Gran Colombia. La verdad no es eso. La verdad es que todavía no sabíamos a dónde ir, si a Colombia o a Perú. Y Guayaquil y Perú tuvo acercamiento con los dirigentes de Guayaquil. Eso es todo, ¿ya? No es que los guayaquileños hayan querido ser parte de Perú, ni de Colombia, ni de nosotros. O sea, o sea, no es por decir que actualmente nos hemos equivocado. No, no querían ser parte de nadie, o sea, porque nadie era algo agradable. De hecho, optaban más por Guayaquil independiente. Pero tuve en cuenta qué era Guayaquil, ¿ok? Guayaquil no solamente es la ciudad que nosotros conocemos como Guayaquil, sino desde Manabí, toda la costa que actualmente es ecuatoriana. O sea, todas las provincias que actualmente son del Ecuador eran Guayaquil, a excepción de Esmeraldas, ¿sí? Porque eso era Imbabura. Entonces, toda la costa, a excepción de Esmeraldas, era Guayaquil, ¿ya? Entonces, bueno. Entonces, lo que querían básicamente no era Guayaquil como tal, era la costa ecuatoriana, ¿ya? Era la costa ecuatoriana. No sé si ustedes han ido a las playas, supongo que sí, de aquí del Ecuador. Y no sé si habrán hecho tal vez alguna comparación. No sé si alguien conoce también las playas de Perú. Las playas de Perú, a diferencia de las playas del Ecuador, o sea, son primero bastante diferentes, ¿sí? A ver, yo me quedé en el aeropuerto, sí, en el aeropuerto de Perú, o sea, en Perú, me quedé exactamente por 3 noches y 4 días, desde el 21 de diciembre hasta el 24 de diciembre, o sea, desde el 20 de diciembre básicamente, porque el 21 ya estábamos en el Sheraton. Y obviamente nos dieron todos los gastos pagados y todo, ¿ya? Pero tuvimos que quedarnos ahí porque estaba sobrevendido y no sabíamos a dónde ir y todo, y nos dieron las 3 noches en el Sheraton con todos los gastos pagados. Nosotros, qué felicidad. Nos habíamos hecho amigos ahí en el aeropuerto, pasamos bien chévere, ¿no? Y el Sheraton nos dio
la aerolínea nos dio el Sheraton y nos dio todos los gastos pagados, y salidas y a conocer y todo. Entonces tuvimos la suerte de conocer. Cuando iba llegando en el aeropuerto es, no gracioso, pero te llama la atención cómo vas volando el desierto. A ver, aquí cuando vas a aterrizar en el aeropuerto de Quito, ¿qué es lo que ves? Ves todo verde, ¿no? Verde, 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 casita, casita, verde, 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 aeropuerto. ¿Sí? Y cuando te ibas a aterrizar en el aeropuerto, en el antiguo aeropuerto, en cambio era verde, 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 ciudad, 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 verde, ciudad, 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 verde, aeropuerto. ¿Ya? En Perú ves desierto, 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 vacas, desierto, desierto, aeropuerto. ¿Ya? Entonces, y estás a nivel del mar. Ojo, incluso estás tan al nivel del mar que ellos tienen el aeropuerto internacional como es muy pegado al mar. Ellos ya tuvieron algunos accidentes, pero el más relevante es cuando el avión se dio la vuelta. O sea, de lo que debería estar así, el avión se pone así, se da la vuelta. Ellos no sienten por los gritos, la presión, todo, y porque están agarrados del cinturón de seguridad y piensan que lo que les está jalando hacia arriba, o sea, que vendría a ser hacia abajo, lo que les está jalando hacia abajo, en verdad es el peso de lo que se está descompensando el avión. Como se dice cuando se rompe una ventana, se despresuriza el avión. Entonces piensan que es eso y no se dan cuenta que lo que es la gravedad. No se dan cuenta que están al revés por estas cuestiones de entre despresurización y gravedad. Piensan que es la despresurización y no la gravedad. Era de noche y están volando al revés, porque por tantos vientos que tuvieron, pues uno de estos les da algunas vueltas y cuando ellos terminan de dar vueltas, quedan al revés, ¿no? O sea, de lo que iban cayendo, van cayendo así y con los vientos se van dando algunas vueltas y logran estabilizarse, pero no se dan cuenta que cuando se estabilizan quedan al revés y logran como que pilotar así por instrumentos un poco al revés. Cuando dicen, ¿cómo se llama? El piloto dice, y ahorita no me van los instrumentos y regresa a ver así hacia arriba, pues, o sea, hacia el parabrisas del avión y ve que hacia arriba estaban las estrellas. Entonces, y esto está registrado en la caja negra, no estoy inventando cosas. Está así, hacia arriba están las estrellas. Entonces, ¿qué hacen? Vamos para arriba, alan el avión y se dan contra el agua. No estaba viendo las estrellas, estaba viendo el reflejo del mar de las estrellas, porque estaban al revés. Entonces, para ellos, del momento en que se fueron para arriba, en verdad estaban yendo contra el agua y el avión acuatiza y hubieron muchos muertos, ¿ya? Entonces ya tuvieron esos accidentes ahí y fue una noticia bomba aquí en el año 80 y algo, porque se dio a conocer la caja negra. Ustedes ahora pueden entrar y escuchar las cajas negras de los aviones, pero en ese tiempo era como que, ay, ve lo que ha pasado y todo. Ya, entonces mira que claro, y era la noticia de sacarles de Lima, pero no dejaron sacar el aeropuerto ahí, más bien comenzaron a manejarse con mayor cuidado. Bueno, terminamos de hablar de aeropuertos. ¿Qué pasa? Que eh, tuve la suerte, porque eso fue suerte, de conocer Lima, ¿no? Ay, qué bestia, el terrateniente latifundista que tiene casas en Lima y que va al Sheraton. No, solamente que tuve suerte y ya, y llegué con las justas antes de Navidad, o sea, tampoco era algo que yo quería. Pero bueno, y llegué allá, al Sheraton. Y obviamente, a ver, este hotel, este Sheraton estaba frente al mar, donde ves el mar, donde ves la playa, donde ves todo. Y ahí ves que no era, o sea, primero el mar vacío, todo estás a nivel del mar. Ahora, uno dice una ciudad a nivel del mar, era Lima, una ciudad a nivel del mar, primero debe hacer calor. No es cierto, mucho frío, mucho frío. No es determinante que esté a nivel del mar para que haga calor. Lo que pasa es que nosotros como costa ecuatoriana, toda ciudad de la costa, así tenga mar o no, hace calor. ¿Ya? Entonces, bueno. Gracias, chicos. Ya. Entonces, ya, que estén al nivel del mar no necesariamente es un indicativo de que haga calor. ¿Ok? Entonces,
¿Por qué voy a todo esto? Para que entendamos que nuestras playas, a diferencia de el Océano Pacífico que llega a Perú, es muy complicado. Entonces, Perú siempre quiso la costa del Ecuador. Ya vamos a seguir hablando por qué más. A ver, entonces, eh, la playa de Colombia, de Perú, es totalmente fría. La gente, no hay nadie en las playas. Las piedras son como que así, hacia arriba. Entonces no es que puedas nomás estar ahí y meterte al agua. El mar de Colombia, de Miraflores, es horrible. O sea, lo que es bonito es la vista, pero hasta ahí. De ahí nadie está en el agua, nadie. Tal vez un niño agarrando un poquito de agua para hacer un castillito de arena, pero nadie entra al mar. O sea, es una playa desértica, como casi todo el Perú. ¿Ya? Entonces nosotros nos preguntamos cómo, o sea, porque para nosotros es normal estar en la playa, ¿no? O sea, dentro del mar, en el mar, para nosotros es normal. Bueno, el agua de ellos es helada, es fría, es un témpano, como lo es todo el Océano Pacífico, ¿ok? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos nuestro océano caliente? Porque es gracioso, o sea, termina Esmeraldas y las playas ya se vuelven más frías, ¿ok? Y igual nosotros de aquí, termina Ecuador, el Oro, Machala, todo eso, ¿qué pasa? Termina y el agua se vuelve más fría, automáticamente. Tal vez aquí, un poquito, terminando Esmeraldas, el agua esté un poquito caliente, pero vas avanzando y ya se vuelve fría. Y lo mismo pasa aquí ¿cómo se llama? En Perú, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Primero tenemos las dos corrientes que permiten que el agua se caliente, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, pero no es algo tan bonito, ¿no? Porque de vez en cuando también tenemos inundaciones. Si han visto las noticias que se inunda el fenómeno del Niño, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues aumenta el agua se vuelve más caliente. El fenómeno del Niño es estas corrientes de Humboldt y del Niño que van así como que en Y y que se unen aquí, justo se unen aquí a las orillas del Ecuador, ¿ya? O sea, vienen desde antes de Galápagos, las dos corrientes, o sea, ya Galápagos ya viene con agua caliente y lo que hace es que todo este sector de aquí, donde están las letritas, sea las corrientes de Humboldt y del Niño y hace que aquí sea el océano caliente. Pero el océano caliente, quiero decir, o sea, es mucho más grande que la provincia. O sea, el agua caliente viene hasta Galápagos y un poquito más. Entonces, es una gran cantidad de agua en comparación a nosotros la cantidad de tierra que tenemos. Aparte, quiero que entiendan que la corriente de Humboldt del Niño viene acompañada de vientos que vienen igual desde el océano hasta tierra y que nosotros tenemos una cordillera de los Andes. Esta cordillera de aquí hace que los vientos que vengan ceden contra las montañas, ¿ya? O sea, esto es al nivel del mar, va subiendo, va subiendo, va subiendo, cierra. Es como que el aire va y se golpea contra una pared, ¿sí? Lo estoy diciendo de una manera bastante amigable para que se entienda un poco, ¿ya? Pero, ¿cuáles son los vientos? Los vientos, las corrientes aéreas que llevan el viento, ¿qué es lo que están llevando? La brisa salina, la brisa del mar, todo esto. ¿Por qué? Porque como el agua es caliente, se evapora. ¿Y se evapora qué? Agua caliente, ¿ya? Y eso se llena en el ambiente. Por eso, toda la costa ecuatoriana es caliente, porque el agua se evapora y por este efecto hace que todo este calor vaya a la costa ecuatoriana y obviamente a los otros países no. Por eso los otros países que tengan salida al mar no son calientes por las corrientes de Humboldt y del Niño. Por eso igual nosotros tenemos el fenómeno del Niño, que lo que trata es que aumentan las lluvias. ¿Por qué? Porque lo que aumenta es el calor. O sea, el agua, cuando ustedes van a la playa, a la costa, de paseo con su familia, o novia, o lo que sea,
pues cuando van justo antes de que ya comiencen las épocas de inundaciones, pues el agua es mucho más caliente. Entonces, ¿qué pasa? Se está evaporando más. Como se evapora más, se dan más lluvias. Y como llueve más, hay más inundaciones. Obviamente, no todo es malo. O sea, ¿dónde es lo que se inunda? ¿No es cierto? ¿Dónde se inunda? En El Oro, en Guayaquil, ¿cómo es? Esmeraldas, en Manabí. Me está faltando una provincia, ¿no? ¿Cuál más me falta de la costa? Falta una, perdón. Esmeraldas, Manabí, Del Oro y Guayas. Una, dos, tres, cuatro. Los ríos, y Santo Domingo, pero, o sea, no tienen costa, ¿no? Y ese era mi punto. Pero los de salida al mar, los que tienen salida al mar sería Esmeraldas, Manabí, eh, Guayas, Santa Elena, ahora, y El Oro. Más, estoy lejísimo del Oro, ya. Y mi novia es del Oro y me dijo que para irnos, y ahorita acabo de ver dónde está el Oro y estoy al lado de Loja. 11 horas y quieren que yo vaya manejando. Ah, y ahora tocará dejarle a mi perro aquí. Bueno, ¿qué me quedé? Ah, sí. Entonces, por eso es tan caliente. Ya, esto hace que muchos animalitos que nosotros tengamos en nuestra costa ecuatoriana no hayan en Perú, no hayan en Colombia. Por ejemplo, las conchas. ¿Sabía que concha es un insulto? Así como, por ejemplo, y discúlpenme si alguien lo ve como mala palabra, alguien dice la palabra chucha, ¿sí? Cuando en verdad es un monedero, es una chuchería, ¿ok? Entonces es un monedero, es una cosa chiquita, ve, pásame esa chuchería, ¿ya? Entonces nosotros como que, o por ejemplo la palabra culo. El culo es la parte de abajo de una botella o de un vaso, ¿ok? Solamente que nosotros decimos y ya se nos suena así raro, ¿ya? Entonces es exactamente lo mismo la palabra concha. Nosotros decimos concha porque es las conchas, ¿ya? Y la gente se pone como que, oye, ¿cómo dijo? Dijo concha, y estudiantes y catedráticos y profesores mismos se ponen así rarazos y nosotros, es que así se llama. Bueno, nuestras conchas, las conchas que nosotros consumimos, las conchas negras, en el Pacífico solo existen en nuestras playas y en una provincia de Venezuela, ¿ya? O como para que se cachen ahí, que solo en todas nuestras provincias, en todas nuestras provincias y en Venezuela. O sea, Colombia y Chile, no, nada, Chile es de helado. Las playas de Chile son heladas, por eso o sea, visualmente Chile es bien bonito, porque nadie se mete al agua y todo está, el agua, la brisa que te bota es helada y tienes que irte a la playa con pullover, con un saquito, ¿ya? Mientras que en toda la playa ecuatoriana, en todas las costas ecuatorianas, las playas son calientes. E incluso los ríos se vuelven calientes porque son aguas que terminarán en las playas, pero que ya están con el impacto del sol que le vuelven calientes, ¿no? En fin. Eh, Hay animalitos, por eso vienen acá de tantos animales, tantos piqueros, tantos aves. ¿Por qué? Porque aquí pasan calientes, mientras en otros lados pasan, o sea, están heladas. ¿Ya? Entonces vienen acá porque aquí el agua es caliente. Por eso siempre vienen a nuestras costas las ballenas, ¿sí? Las ballenas jorobadas, las ballenas azul. ¿Por qué? Porque vienen y la pasan aquí. Es como venir a un jacuzzi, ¿ya? Vienen y pasan. Los atunes. Por eso nosotros no tenemos tantos tiburones, porque los tiburones son de agua fría, pero fría helada, como la Antártida, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense cuando hubo lo del Titanic. O sea, la gente murió por el frío, no por ahogarse, porque todos no sabían nadar, sino por el frío, por hipotermia, muy pocos ahogados, pero también porque se los comieron los tiburones, ¿ya? Entonces, pues, no todos, pero ya, claro, una piernita vas devorando por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque son de agua helada y vienen para donde nosotros, ¿quiénes? Atunes, em, ballenas y un montón de peces. Por eso nosotros tenemos una variedad de fauna,
y de flora en las costas por estos fenómenos de la naturaleza. ¿Qué más? También tenemos ¿cómo se llama? Siempre se me va el nombre. Ah, cierto, les quería aclarar. El cangrejo, ¿no es cierto? Que dicen, ¿no? Que es un marisco. El cangrejo es un marisco. El cangrejo no es un marisco. ¿Ok? A ver, todos son crustáceos. Hablando de animalitos, son crustáceos. Pero marisco se le da es una categorización a el animalito de mar, al crustáceo, que se puede comer. ¿Ya? Pero el cangrejo no es de mar. El cangrejo es de manglar. Así que no es un marisco. O sea, sí, es un crustáceo que todos nos vamos a comer y lo que ustedes quieran, pero no es un marisco. Un marisco es del mar, ¿ya? Y el cangrejo, como les digo, es de un manglar, ¿ya? Entonces, por eso era tan cotizado Guayaquil. Pero de nuevo, decirles Guayaquil, no hablo de Guayas. Estoy hablando de la costa del Ecuador. Ya, estoy hablando sobre la costa del Ecuador, no solo Guayas, no solo Guayaquil, estoy hablando de la costa del Ecuador. Y también era muy apetecible quedarse con la costa del Ecuador, no solamente por lo que era caliente, no solamente por los animales, la comida, la entrada y salida de productos, no solo por eso, sino también por algo adicional, que el que era dueño de la costa de Guayaquil era dueño de las Galápagos. Así. Y para estas alturas, recuerden que Darwin encontró lo que es ¿cómo se llama? La evolución en las Islas Galápagos. O sea, eran unas islas bastante conocidas y muy cotizadas. Y el que era dueño de Guayaquil era dueño de Galápagos. El que era dueño de la costa del Ecuador era dueño de Galápagos. Entonces, contamos con un poco de suerte que el general Flores era el líder de los generales que estaban presidiendo Guayaquil y Azuay. ¿Ya? Y listo. Entonces por eso es porque Guayaquil quería ser parte de Perú. Ya que ya expliqué que no es tan así como nosotros pensamos. Pero bueno, sigamos. Entonces, Sierra Centro Norte, que sería Quito, es el régimen hacendario, todo era haciendas, encargada del abastecimiento de alimentos para el mercado interno, proveía de mano de obra al latifundio. Todo Quito. Costa, Guayaquil, latifundio, comercio exterior, reducción de la pequeña propiedad agrícola, burguesía intermediaria en sus relaciones con el exterior, importadores de bienes provenientes de los países centrales y exportadores de cacao. La oligarquía agroexportadora. Todo esto es lo que había en la costa. Y Sierra Sur, pequeña propiedad agrícola y artesanías. Es lo que más tenía Cuenca, que incluso hasta ahora, Chordelec, que pues Azuay es muy artesanal, pero maravilloso, ¿no? Incluso la ciudad de Cuenca es la ciudad más bonita del país, pero es como hecha a mano la ciudad de Cuenca, ¿ya? Entonces es preciosa. Veamos la diferencia o un poco de la conceptualización de conservadurismo y liberalismo. El conservadurismo es una doctrina asociada a la derecha política. Suele defender las tradiciones, los valores religiosos y el nacionalismo. Se oponen a los cambios radicales. Ya, entonces vemos cómo el conservadurismo pues, es asociado a la derecha, que es lo que yo les dije al principio, y que hablamos fuertemente sobre la fe, sobre la creencia de un Dios, sobre que no existan cambios radicales. Yo realmente no creo o sea, yo creo en Dios, pero no en el Dios de los cristianos. Eso es una cosa diferente. Yo sí creo que existe algo superior que creó, así sea el universo, pero no necesariamente Yahvé, no el Dios abrahámico, no el Dios de los cristianos. Entonces, debe haber algo, sí, posiblemente, ¿no? Además, la ciencia ya nos dijo que
de ley hay algo, o sea, algo creó el mismo universo, el Big Bang, que vendría a ser igual la existencia, se abre la posibilidad de que exista un Dios, ya hemos hablado de esto. Pero bueno, esto vendría a ser el conservadurismo. Todos somos un poco conservadores de vez en cuando. Nos dicen, no, yo soy totalmente open mind. A ver, estás con tu esposa, haz swingers, ¿no? O si no, pues también eres igual de conservador que yo, si no haces swingers, ¿ya? Entonces, claro, uno es liberal hasta que le tocan lo que uno no quiere, ¿sí? Uno es liberal hasta, hasta que le tocan lo que uno no quiere, ¿no? A nivel económico, los conservadores de antaño eran proteccionistas, aunque en la actualidad suelen involucrarse con la defensa del libre mercado. Ya, entonces, por eso mismo son de libre mercado. ¿Por qué? Porque son parte de la derecha. Están como que en protección, como que a favor, pero no por eso quiere decir que sean partidarios del libre mercado o que sean ideologías similares o parecidas. Bueno, se apoyan, pero no por eso son similares. Es como los LGBTs con las feminazis, con las feministas, ¿ya? Son ideologías parecidas, ni siquiera similares. Sin embargo, se apoyan. ¿Por qué? Porque entienden que el enemigo es uno solo, ¿quién? El hombre blanco, heterosexual y capitalista. Bueno, consideran que la religión es el pilar fundamental de la sociedad, ya que gracias a la misma se establece un nexo de unión de todos los individuos y también es una necesidad espiritual del ser humano. Ya, apuesta por el orden establecido, tanto en materia política como social, está a favor de la propiedad privada, apuesta por lo que se conoce como prudencia fiscal y no duda en respaldar en todo momento lo que es la ley natural, es decir, el derecho sustentado en lo que es la costumbre. Estamos hablando de que nosotros muchas cosas ya hemos hecho por costumbre. Por ejemplo, sabemos que conducir del lado derecho es lo correcto. Si vas y conduces por el lado izquierdo, pues aparte de ser incorrecto, pues vas a tener tal vez alguna penalización por las leyes y normas de nuestro país, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué es lo qué es lo que nos dice aquí? Claro, es un derecho sustentado ya por la costumbre y que de a poco pues se van haciendo derechos, porque ya saben que ahora uno dice derecho y ya, derecho, son derechos. Y no nos damos cuenta de que no son derechos, sino que son libertades. Perdón. Y el liberalismo, y con esto terminamos, es una doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas individuales y que busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural. Entonces nosotros hemos visto cómo el Estado está interviniendo en todas nuestras decisiones económicas. Entonces, ¿tienes impuestos? Sí, entonces ya metió mano el Estado. ¿Tienes un salario mínimo? Sí, entonces ya ha metido de mano el Estado. Entonces, el liberalismo te dice que, bueno, aboga porque el Estado no es que no se meta, pero se meta lo menos posible. Se trata de un sistema filosófico que promueve las libertades civiles y que se opone al despotismo. Aunque suelen hablarse del liberalismo como un todo uniforme, es posible distinguir entre distintos tipos de liberalismo. Entonces aquí tenemos a saber el liberalismo económico, que como es lo que les digo, es el más difundido ya que es defendido por las grandes corporaciones y grupos económicos más fuertes. No solo es defendido por los grandes económicos, grupos económicos fuertes y grandes economistas también, ¿ya? Y los mejores pensadores y los premios Nobel de economistas, ¿sí? Solamente que muchas veces los autores son un poquito pegados hacia la izquierda y les conviene más lanzar aquí una piedrita y prácticamente decir que, claro, solamente los ricos son los que defienden el libre mercado y que lo interesante sería el socialismo y esas madres, ¿ya? Pero no, realmente es defendido por grandes corporaciones, los grupos económicos fuertes, no más fuertes, sino fuertes, porque incluso los de la clase media defienden y defendemos el liberalismo, y también por los grandes economistas y premios Nobel de la economía, ¿ya? Incluso hasta por los países socialdemócratas, o sea, lo que vendría a ser el neoliberalismo. Se basa en limitar la intromisión estatal, lo que les he dicho, en relaciones comerciales, promulgando la reducción de los impuestos y eliminando las regulaciones. El liberalismo social, yo no estoy tan
tan a favor, pero no porque sea conservador, sino por la base científica y teórica con la que ellos promueven su liberalismo. Por su parte, defiende la libertad de las conductas privadas de los individuos y en sus relaciones sociales. La legalización del consumo de drogas está avalada por el liberalismo social. Sí, pero hay que ser liberales hasta para que una persona se haga daño a sí misma. Por ejemplo, una persona que tiene algún otro vínculo sexual, cada quien puede hacer lo que quiera, pero si es que tiene promiscuidad con 1, 2, 3, 4, 5 personas al mismo tiempo, pues sí tiene su libertad, pero está dañando también al resto. Posiblemente les vaya a enfermar. A ver, uno tiene la libertad de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero no por eso le va a dañar al resto. ¿Ok? Yo tengo la libertad. Sí, tienes la libertad, pero si contagias a alguien de alguna enfermedad, pues ya no va a ser bonito tener una libertad. ¿Ya? Le estás quitando a otra persona el derecho de vivir o de vivir en una normalidad si tienes alguna enfermedad, no sé, medio catastrófica o que te dure para toda la vida. ¿Ya? Entonces, claro, a ver, la naturaleza no tiene una mente, pero la naturaleza tiene un orden, que es que utilicemos lo que se nos ha sido dado para lo que se nos ha sido dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso yo no le veo tan natural a relaciones entre hombres o relaciones entre dos mujeres. ¿Por qué no le veo natural? Porque no es para lo que está hecho tu cuerpo. Por ejemplo, una persona, nosotros podemos comer una banana por el oído. Estás en la libertad de hacerlo totalmente. Pero aparte de no alimentarte, puedes tener daños en el oído. Ahora, yo no puedo decir, oye, no comas por ahí el plátano, es mi cuerpo, es mi... Bueno, va, entonces, ok. En fin, y el liberalismo político que entrega el poder a nosotros los ciudadanos, lo que se llama democracia, quienes eligen a sus representantes de manera libre y soberana. Los funcionarios estatales, por lo tanto, son elegidos por el poder popular de la democracia, en todos los lugares, menos en el mejor representante de la izquierda, que vendría a ser Cuba. Que, por ejemplo, Cuba sería... ¿existe dictadura? Dicen, no, existe democracia, porque la gente elige. Sí, la gente elige, pero ¿cómo eligen, verdad? O sea, solo tienes un partido político, entonces no eligen, ¿sí? Nosotros sabemos que algo es obligatorio cuando las otras variables, las otras opciones son prohibidas. Entonces ahí algo es obligatorio. O sabemos que algo está prohibido cuando otra cosa es obligatoria. Entonces, ¿está prohibido, por ejemplo, ser homosexual? No, entonces no es obligatorio ser heterosexual. ¿Está prohibido más partidos políticos en Cuba? Sí, entonces es obligatorio votar por un solo partido. ¿Ok? Listo. Entonces esa es la trampa que nos ponen las izquierdas y los gobiernos socialistoides, comunistoides y neohippies. Listo, chicos, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco un montón y espero nos veamos en otra oportunidad. Por su atención, muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.